Bienvenidos al podcast de Discoverify. Yo soy Alejandro Ribó y hoy estoy con Martí Gou. ¿Qué tal, Martí? ¿Cómo estás? Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias, Martí, por pasarte. Tenemos a Martí Gou, founder de Gretel. Ahora nos explicarás qué es Gretel. Y un tío muy joven. No sé si el más joven que ha pasado por el podcast, ¿vale? Yo me hago mayor ya, se me ven las arrugas. Y ahora igual se me ven más porque estoy estrenando mi regalo de Reyes Magos, un halo de luz que me han traído sus majestades y que la verdad que cuando abrí la caja debajo del árbol de Navidad, yo creo que me miraban mis hijos y decían, ¿pero qué le pasa a este señor que está tan contento por este palo, con esta luz? Pero bueno, esperemos que se me vea bien y nada, vamos directos al lío, Martí. ¿Qué es Gretel? Y explícanos quién es Martí Gou. Claro, pues mi nombre es Martí, soy el cofundador de Gretel y Gretel es un asistente digital para equipos de marketing aplicando inteligencia artificial. Y yo tengo un perfil emprendedor, mi background es de negocio, esta es mi segunda startup, sé que querías hablar un poco pues también, ¿no? de cómo llegué hasta aquí y nada, pues ahora ya un añito con Gretel, desde que empezamos ahora justo hace un año antes de Navidad. Ahora vamos a entrar en materia, en tu background, que aunque que eres muy joven, ya lo hemos comentado, pero tienes una experiencia muy relevante y seguro para llegar a donde hemos llegado hasta ahora, ¿no? A montar Gretel, que nos decías. Preguntas de apertura, antes de entrar en materia. ¿Dónde vives? ¿Has dicho en Barcelona? Barcelona, pero justo ahora también estoy pasando bastante tiempo en Valencia, que nos han cogido en la aceleradora de Lanzadera. Primicia, primicia. Toca ir bastante por ahí. Muy bien. ¿Cuál es tu superpoder, Martí? Pues yo te diría resiliencia. No es el típico muy trabajador, pero sí que está ligado. Pero sí que te diría resiliencia y que es algo que es súper importante para cualquier emprendedor. Y al final yo me considero una persona muy mission driven, ¿no? Que sí que es verdad, ¿no? Que tengo pues poca experiencia por mi edad, que tengo 24 años, pero sí que he tocado pues varias experiencias laborales. Y siempre cuando he estado más motivado es cuando me motivaba el proyecto, ¿no? O el impacto que podía tener en clientes o el trabajo que yo estaba haciendo y el esfuerzo que daba en el día a día, que eso lo viese directamente, ¿no? Con el impacto que tenían los clientes, que esto tenía un impacto directamente en el negocio. Y al ser una persona, ¿no? Como comentaba, Mission Driven, creo que ayuda, ¿no? a esa resiliencia, que al final, pues, cuando te motiva el proyecto, pues yo es una cosa que he aprendido, ¿no? A que no te afecten los nos, que es lo normal, sobre todo en nuestro negocio, ¿no? De ser emprendedores, lo normal son los nos. Y, y sí que buscando ese sí, ¿no? Pero que no impacten negativamente los nos en ese día a día, ¿no? Que al final es una cosa que te acostumbras, tanto con clientes, inversión y recibir pues ese feedback y esos nos y siguiendo, ¿no? Siguiendo porque al final si crees en tu proyecto y te motiva y disfrutas el día a día, es más fácil, ¿no? Es más fácil tener esa resiliencia. Resiliencia, buenísimo. Y ya para terminar, si fueras un e-commerce, una marca, ¿cuál serías? Pues marca como tal, no sé. No tengo ninguna marca que diga, ostras, me siento súper identificado, pero sí que me flipa lo que ha conseguido Shopify. Shopify pues permite que cualquier persona se monte una web, que obviamente yo no lo he vivido, ¿no? Pero me lo han contado que antes era súper complicado hacer webs y poder montar una web tan fácil, empezar a distribuir tu producto, que pues no puede ser físico, pero no necesitas que lo tengas tú directamente facilitado, ¿no? Mucho es esa experiencia de poder vender online, de poder escalar negocios y la verdad es que es una pasada, ¿no? Como lo han hecho y facilitar el poder vender negocios escalables. Y ahora también relacionado con Gretel, ¿no? Antes que nosotros nos posicionamos como un asistente digital, nosotros lo que hacemos es mandar insights de forma proactiva. Shopify lo está empezando a hacer en su propia plataforma y creo que es hacia donde va, ¿no? Todo el tema de marketing digital y Shopify concretamente pues lo está haciendo muy bien y creo que es el siguiente paso, ¿no? Ahora han facilitado el poder hacer una web y vender online. Creo que ahora es momento de
través de análisis de datos, inteligencia artificial, pues poder darle la información adecuada para que vendas incluso más, optimices tus campañas y no gastes dinero en campañas que no tienen el impacto que tú esperas. No es la primera vez que sale Shopify en el podcast, no sé cómo lo hacemos, parece que esto esté patrocinado. Y bueno, y dentro de poco va a pasar por el podcast alguien de Shopify, o sea que ya hago spoiler, ¿vale? Comentabas, ¿no? Solo 24 añitos, ¿no? Y ya has sido founder de 2 empresas, ¿no? Tú estudiaste no hace mucho en ESADE. Sí, yo empecé en 2016, hice el grado y después hice un máster de finanzas. No está mal, ¿eh? Y en ESADE ahí pasaron cosas, ¿no? Pues sí, al final ellos te tiran al mercado laboral y es un poco lo que hice yo, ¿no? Pues tener varias experiencias, ver lo que me gustaba más, lo que me gustaba menos, hasta terminar aquí, ¿no? No sé qué es primero, si tu Erasmus o el proyecto que montas, ¿no? De Clasea. Sí, pues antes viene el Erasmus. Yo antes sí que había tenido un par de experiencias típico intern. Había estado en una startup que la verdad es que me gustó muchísimo porque tenía 19 años, estuve en Carnovo, una participada de Sí. Antai aquí en Barcelona, y la verdad es que fue una pasada porque sin experiencia laboral, 19 años, yo estaba ahí pues hablando con clientes. El título es Product Manager, pero al final llevaban un año y ahora viendo, ¿no? La fase que estás cuando llevas un año, al final es pues buscar negocio, encontrar ese product market fit. Ahí sí que van ya bastante rodados y a mí me alucinó, ¿no? El tener ese contacto directo con clientes y como comentaba antes, poder ver, ¿no? el impacto que yo tenía. Hablaba con un cliente, se transformaba en ventas, tenías la reunión con marketing y ahí pues se invertía más o menos dependiendo de cómo tratabas tú, ¿no? Tu portfolio de clientes. Y nada, estuve 3 meses, pero la verdad es que me impactó bastante. Pero después no sé por qué me dio por la parte inversora. También, ¿no? En mente tenía hacer ese máster de finanzas y probé lo que era banca más tradicional. Estuve en un fondo de tecnología, ¿no? También tampoco salí mucho, pero sí que era la parte financiera de eso. Y después tuve mi intercambio, que fue justo antes de la pandemia y al volver, pues imagino como todo el mundo, ¿no? Sobre todo pues cuando eres estudiante, terminé los estudios, volví de intercambio, que estuve en Singapur. Tenía tiempo libre y ahí empecé Clasea, que fue mi primer proyecto, que estaba terminando el grado, aún me quedaba un año del máster, pero sí que fue mi primer proyecto emprendedor que lo monté con los estudiantes de la UPC. ¿Qué hacía Clasea? Pues Clasea pivotamos, empezamos haciendo videoconferencias para educación. Al final nosotros estamos haciendo clases online y estamos utilizando Zoom o Google Meet que no tenían ni una pizarra colaborativa. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a montar una pizarra colaborativa en una videoconferencia que se adapte, ¿no? A lo que es una clase online, que obviamente nadie estaba preparado. Empezamos a hacer todas clases online y las plataformas no estaban preparadas. Pensábamos que podríamos ser lo suficientemente rápidos, al final nos dimos cuenta que no, que Zoom y Google Meet se pusieron las pilas, lo lanzaron y dijimos, vale, tenemos un producto que no es mejor que el suyo, no vamos a poder mejorarlo y ahí pivotamos y terminamos montando un B2B SaaS, que al final son los modelos que a mí me gustan, que me siento cómodo. Pues yo sí que me considero una persona de producto, ¿no? Aunque tenga ese perfil de negocio y claro, rodeado, ¿no? Con gente súper potente a nivel de programación, pues dijimos, vamos a montar un buen producto, B2B SaaS, y ahí montamos una plataforma para academias que querían montar su academia online. Les ayudamos pues a hacer toda la gestión documental, la gestión de los alumnos, un calendario para gestionar las clases. Al final nos dimos cuenta, ¿no? Que muchas academias, sobre todo academias más pequeñas, ¿no? que siempre habían hecho clases presenciales, empezaban a tener 1 o 2 alumnos online, ya empezaron con el concepto este híbrido que ya se quedaba, ¿no? No era algo puntual con la pandemia y dijimos, pues vamos a montar esto y terminamos siendo esto, un B2B SaaS ayudando a academias a montar su academia online.
¿Cuáles fueron los aprendizajes, ¿no? Y cómo acabó la historia de Clase A? Pues aprendizajes muchísimos. Yo, al final, cuando lanzamos producto, yo estaba haciendo el máster de finanzas y obviamente aprendes cosas distintas, ¿no? Pero yo siempre digo que aprendí muchísimo más con Clase A que no con el máster, ¿no? Y yo hacía el máster al final estudias ADE y dices, vale, sabes un poco de todo, pero a la vez te faltan, ¿no? Esas hard skills que dicen. Y por eso hice el máster de finanzas, para decir, bueno, por lo menos pues sabré tirar líneas de Excel y sabré tratar con números. Cuando monté Clase A, ahí aprendí muchísimo. Y el aprendizaje principal, ¿no? Fue el que nos llevó a cerrar el proyecto. Ese proyecto, pues, estuvimos bastante tiempo desarrollándolo. Al ser también un proyecto side project, pues tampoco podíamos ir tan rápido. Y con el pivot, pues, estuvimos un año y poco desarrollando. Y cuando lanzamos a mercado, nos dimos cuenta que no habíamos validado lo suficientemente con el mercado qué producto querían, ¿no? Ese product market fit que dicen, pues ahí aprendí que no se puede estar encerrado en la cueva desarrollando, que el estar desarrollando, tener feedback, iterar, y ahí puedes construir, ¿no? Un producto mucho mejor y mucho más estándar para lo que quiere todo el mundo y no customizar para cada uno. Pero al final ahí aprendí todo lo que es que está relacionado con montar una startup, ¿no? Lo divertido, lo difícil que es y fue muy buena experiencia. Al final lo cerramos porque éramos 6 socios, ¿no? Y claro, ser 6 socios... ¿Tú Max, dirías ahora? Sí. Para mí 2, 3 personas es lo ideal. Al principio, pues claro, si estás estudiando dices, venga, todo el mundo, quien tenga ganas, colaborar. Obviamente, pues al ser todo bootstrap fue perfecto, pero sí que si piensas en escalar ese proyecto, cuando intentas pensar, ¿no? Más a largo plazo, y a mí sí que me costaba esto, ¿no? Es decir, me veo aquí los próximos 10 años, que siempre es una pregunta que me hago o que me hice, ¿no? Cuando empecé Gretel, que lo tenía clarísimo, en Clase A no. Y éramos 6 personas y claro, al final pues cada uno, ¿no? tiene una misión, quiere llevar el proyecto por un lado o por otro y es difícil alinear a 6 personas, pero fue súper buena experiencia y de hecho pues de esas 6 personas 2 han montado su proyecto, Víctor ahora también está en Gretel con nosotros, que era el que actuaba como CTO y sacamos súper buenas experiencias, trabajamos juntos un grupo de personas muy chulo y muy cracks. Yo siempre digo que UPC Telecos para montar algo es gente muy potente y ahí pues nos juntamos gente que teníamos ganas y que aprendimos muchísimas cosas. Y antes de entrar en lo importante, ¿no? En Gretel, repasar este paso en VC, ¿no? Tú estuviste en Inverready y no sé si ya acabando tu etapa de Clase A, ¿no? Y antes de entrar en Gretel, todas las piezas del puzzle se juntan con estar en el lado del VC y cómo luego ha ocurrido todo, ¿no? Sí, yo entré en Inverready y esto es curioso y por eso decía, ¿no? Superpoder, resiliencia, porque Inverready yo antes de empezar Clase A intenté entrar en Inverready para hacer unas prácticas antes del máster y me dijeron que no. Y al cabo de un año dije, pues venga, vuelvo a aplicar y ahí me cogieron, ¿no? Y es eso, ¿no? Que al final pues yo tenía el objetivo de entrar en VC. Mientras estaba haciendo el máster tuve una experiencia de Venture Capital ligada con emprendimiento también, porque estuve ayudando el que era director de innovación abierta de Samsung en California, que justo había salido, estaba montando un proyecto relacionado con levantar un fondo y yo era su persona en Europa para lanzar ese proyecto y fue más de business development, pero ligado, ¿no? en esa parte de VC. Y ya cuando al final combiné varias cosas mientras estaba terminando el máster, porque te daban esa flexibilidad el último trimestre de estar part-time, pero ya cuando estábamos, ¿no? Pues pensando qué hacíamos con Clase A, entré en Inverready y ahí estuve unos meses. Primero entrando para llevar un proceso de M&A, que es normalmente cuando entras en Venture Capital entras como analista de deal flow
y ahí pues salió un proyecto interno para llevar el proceso de adquisición de una participada y llevé este proyecto y cuando tuvimos la LOI de un potencial comprador, pues ahí sí que estoy haciendo el rol más clásico de analista de deal flow en Venture Capital. Estamos hablando con muchos tecnicismos, ¿vale? En el podcast hablamos mucho de e-commerce, de marketing, ¿no? También de emprendimiento. Hoy es un clarísimo ejemplo de un emprendedor casi en cuna, ¿no? Que no para de montar proyectos. Ahora entramos en Gretel, pero antes, ¿no? Hablabas de M&A, ¿no? En fusiones, adquisiciones. Hablábamos de, bueno, una LOI es una Letter of Intent, ¿no? Exacto. Y del tema de VC, de Venture Capital, ¿no? ¿Qué es Inverready? Porque, bueno, igual hay muchos que no lo conocen, aunque, bueno, es uno de los primeros y más grandes VCs en España, ¿no? Sí, fueron de los primeros. Empezaron en 2008, 2009 y fueron de los primeros que empezaron a invertir. De hecho, bastante conocido por la inversión en MásMóvil, que entraron al principio de todo hasta que la sacaron a IBEX 35. Y empezó como Venture Capital tradicional, ¿no? Pues invirtiendo en startups. Empezaron pues con un fondo mixto de biotecnología y TIC, que lo llaman ellos, que es pues el VC tradicional que todo el mundo conoce. Y ahí fueron expandiendo como gestora. Al final no sé cuántos fondos tienen ya, pero han verticalizado mucho, ¿no? Al final un negocio de Venture Capital, para escalarlo, ellos invierten en proyectos escalables, pero escalar un negocio de Venture Capital es complicado, porque la única forma que creces es incrementando los activos que gestionan, ¿no? Y los VCs, de hecho, se miden por esto. ¿Cuántos assets under management tienes? ¿No? ¿Cuántos millones gestionas? Y claro, la única forma de incrementar esto, bueno, hay dos formas, ¿no? Una es voy lanzando fondos cada vez más grandes, que esto te limita en poder hacer una tesis de inversión en pre-seed, en empresas que están empezando, porque claro, si ya tienes pues un fondo de 500 millones, no vas a Necesitas invertir. muchos martís que analicen, ¿no? Sí. No, al final acabas invirtiendo tickets más grandes. Más grandes, exacto, sí, sí. Sí, 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 sí. Y la otra forma, que es lo que hicieron ellos, no es lo habitual, es verticalizar fondos y lanzar fondos con distintas tesis de inversión. Y ahí pues no se han quedado con lo que es Venture Capital tradicional, sino que han ido lanzando, ¿no? Distintos fondos, incluso pues de deuda, fondos de private equity, ya no es todo relacionado con tecnología, ¿no? Pero incluso han lanzado uno de infraestructuras, al final pues van diversificando. Venture Debt también, ¿no? Tienen Venture Debt, que fueron también, no sé si el primero de los primeros en España junto con Sabadell. Y tienen pues muchos fondos verticalizados y ahí pues ya tienen unos 700 millones bajo gestión, que es de la forma que ellos han crecido. No está mal, 700 millones. Entramos un poquito en detalle de las entrañas del VC, ¿no? Ya no de Inverready, pero del VC, ¿no? Hablabas del Asset Under Management y luego está el famoso los fees, ¿no? Que suele haber un management fee, ¿no? Que se cobra de manera anual, que es con lo que se paga pues, las nóminas de Martí, ¿no? Y el resto de analistas y de equipo y demás. Y luego suele haber un carry, que eso es como éxito, ¿no? Sí. Sí, sí, exacto. A ver, bueno, igual ya he explicado yo todo cuál es el funcionamiento, ¿no? Pero tú desde dentro, ¿cómo lo has vivido? Porque yo hablo mucho, pero nunca he trabajado en VC. Sí, yo al final estuve más yo te diré la teoría, ¿no? Al final pues cada fondo tiene sus fees, pero sí que es verdad, ¿no? Y el motivo por el que solo crecen teniendo más activos es porque el ingreso principal que tienen estos fondos es el management fee, que es yo cobro un tanto cada año para tener toda esa estructura, poder analizar proyectos e ir invirtiendo, ¿no? Al final la estructura de un Venture Capital es yo tengo 10 años para invertir y desinvertir, más o menos. Yo tengo los limited partners, que son inversores que pueden ser inversores privados, family office, gente high net worth que se llama, ¿no? Gente con mucho dinero. También hay fondos públicos, gente que pone dinero en ese fondo. Estos son los limited partners, los LPs. Y
y estos van haciendo, ¿no? Normalmente durante los primeros 5 años, van haciendo los deployments, ¿no? No les dan el dinero de golpe, sino que el primer año pues dan un 20%, siguiente año dan un 20%, y a medida que el fondo va teniendo esa necesidad, ¿no? De invertir el capital, invertir en más startups, pues ahí va entrando el dinero. Y ellos cobran normalmente es entre un 2% más o menos de management fee anual, y eso está para aguantar la estructura. Después la opcionalidad, y es el motivo porque es una clase de activo que puede retornar mucho más que un fondo de bolsa normal, es por el carry que decías tú, ¿no? Que la estructura típica es 80-20. A partir de un retorno que se espera, que muchas veces pues, es el 7-8% anual, todo lo que esto es el hurdle, todo lo que sea por encima de eso, es ese 80-20. Todo retorno que sea por encima de ese 7-8%, pues el 80 de ese va para los LPs, el 20 va para los propios gestores. Y claro, es cuando buscan ese unicornio, ¿no? Si ellos invierten a valoración 2 millones y acaban vendiendo a valoración 1.000 millones, pues ese extra de retorno que están haciendo, pues es lo que hace la diferencia, y puedan haber fondos, ¿no? Que tengan un retorno del 50%, o Y, retornar 10 veces el fondo, ¿no? y tú que eres financiero, ¿no? Es curioso porque, claro, hablamos de retorno y lo más habitual en el mundo startup es hablar de múltiplos, ¿no? Entonces, yo tenía un Sí. múltiplo de 5, de 10, de 20, de Sí, 50, de por 100, eso te ¿no? decía el por 10, ¿no? Que decía 50% anual, Sí, sí, sí. pero mejor hablar por 10. Exacto, exacto. Es En, eso. en vuestro caso, ¿no? En el mundo VC, son tablas de Excel y alabais, ¿no? Es management fee anual, son tires anual, el hurdle rate es anual, y entonces a lo mejor parece que un por 10 es muchísimo, pero claro, en 10 años, ¿no? A lo mejor no es tanto, ¿no? Y ese hurdle rate luego va a sacrificar mucho el retorno de la inversión, ¿no? Pero bueno, no nos pongamos técnicos. ¿Qué aprendiste, ¿no? en InverReady, que luego te ha llevado a montar Gretel? Pues primero el vivir un proceso de adquisición desde dentro, que esto es, la verdad es que aprendí muchísimo en cómo negociar, ¿no? Veía pues las dos partes, también la parte emocional, ¿no? De, ostras, yo, o el emprendedor en ese caso, ¿no? Se siente el proyecto muy suyo, a muchos años, y la parte emocional de vender tu startup y estar ahí al lado, pues la verdad es que me sorprendió y aprendí muchísimo. Y después el hablar con muchos emprendedores, el tener acceso a tantas startups, a tantos modelos de negocio, a ver qué funciona, qué no funciona, y darte cuenta de tendencias, pero también problemas, ¿no? Que ves en el día a día hablando con emprendedores. A mí me gusta pues indagar en el negocio, cómo trabajaban, sobre todo pues, en modelos B2B SaaS, y ahí pues me di cuenta de la tendencia que, por el motivo que empezamos Gretel y empecé a darle vueltas a este nuevo proyecto. Brutal. Hablamos de Gretel y supongo que, claro, el naming es complicado, ¿no? Tú buscas Gretel en Google y salen unos americanos, ¿no? Gretel.ai, no confundir con Gretel.co, Son del Reino Unido, pero Vale, sí, vale, sí, del Reino eso Unido, es. ok. Salen estos que han levantado más de 50 millones, que hacen una cosa completamente distinta, pero para temas de SEO sí que están ahí. Lo digo porque sé que me explicaste un día, ¿no? Que el nombre tiene un sentido, ¿no? No sé si el de los ingleses también, pero explícanos el del Gretel.co. Pues los ingleses no lo sé, nosotros sí, y al final viene de Hansel y Gretel, que están pues en medio del bosque y dejan pues las migas de pan para encontrar el camino a casa, y haciendo un poco esa comparación, pues le pusimos el nombre de Gretel para ayudar al trabajador a encontrar toda esa información que necesitan para poder tomar mejores decisiones en el trabajo, en su día a día. ¿Qué decisiones? Es decir, a ver, resumiendo, ¿no? Lo que yo veo de Gretel, igual ahora me corriges y me dices, hostia, Alejandra, no tienes ni idea, no has entendido nada.
Es como tener un chatbot, ¿no? Es como tener a un becario, con todo respeto a los becarios, yo lo he sido bastantes veces, Sí, sí, sí. 24/7, ¿no? Que el tío está mirando, o la tía, ¿vale? O el becario impersonal, está mirando todas las analytics de Facebook Ads, de Google, de todo, y a la que detecta una anomalía, le dice al jefe, hey, anomalía, échale un vistazo. Sí, y no solo anomalías, y lo has definido muy bien, y haciendo la comparación con el mundo financiero, yo no puedo estar 24/7 con 50 pantallas como si fuera Wall Street viendo todos los gráficos en formato dashboard. Esto es imposible. Primero porque la mayoría de startups no tienen los recursos, pero después porque es que no tienes el tiempo ni muchas veces las capacidades de estar analizando y sacando ese insight después de filtrar no sé cuántas cosas y buscando en ese grafiquito pues el dato que tú buscas. Por dos casos. Uno, muchas veces porque no sabes qué estás buscando. Esas anomalías pues necesitas encontrarlas a tiempo real y cuesta mucho saber qué dato buscas, por mucho que tengas 1 hora, 2 horas para ver pues qué está yendo bien y qué está yendo mal de tus campañas. Y después por algo obvio que yo digo que es la tendencia de informar de forma más proactiva. ¿Por qué yo tengo que ir de forma manual en un dashboard si cada día a las 9 de la mañana yo miro ese dato? ¿Por qué tengo que abrir la pestaña, abrir la aplicación, filtrar y sacar ese dato? Si ya puede estar Gretel, ¿no? Que me lo muestra cada vez que yo lo quiero. Y sí que anomalías, ¿no? Es el caso de uso más potente, que al final es trazar 2 líneas y ver pues cuando algo va para arriba, cuando algo va para abajo. Yo te lo muestro a tiempo real, cuando algo difiere de lo que has estado haciendo pues en tus últimas campañas del último año. Pero después también, ¿no? Y en ofrecer esos insights a tiempo real, nosotros pues tenemos 3 otros tipos de insights, que son lo que llamamos live, ¿no? Que es cuando tú lanzas una campaña de email marketing en MailChimp, que es con el que hemos empezado, que ya estamos conectados. Hay esa hora, esas 2 primeras horas que todo el mundo está abriendo, ¿no? Y tú lo sabrás bien con el podcast, ¿no? Tienes ese hype de cuánta gente está abriendo, cuánta gente se da de baja, ¿no? Una vez pues tú le has mandado el mail, que es normal, siempre hay gente que se da de baja. Y poder ofrecerte toda esa información durante un tiempo y cuando eso termina, ofrecerte un resumen, es algo que creemos que también tiene mucho valor, ¿no? El no tener que ir dentro de ese dashboard para ver pues cuánta gente se está dando de alta, cuánto es el opening rate, cuántas son las conversiones, tener eso a tiempo real, que se vaya actualizando, y ya cuando nosotros detectamos que eso se frena y se estabiliza un poco, y ahí sí, ¿no? Pues mostrarte anomalías, cuando ya esa campaña la das como finiquitada porque ya no tiene tanto tráfico, pues nosotros te ofrecemos el resumen, ¿no? De cómo ha ido esa campaña y poder ofrecerte todos estos tipos de insights a tiempo real. Entonces, hablábamos, ¿no? Del caso de uso financiero que decías, es muy obvio, ¿no? El mundo de las finanzas, yo sé, en bolsa, la gente dice, ¿no? Oye, cuando pase de este precio, que venda, ¿no? Cuando baje hasta aquí, que me avise, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablamos de esas miguitas de pan que en el panorama e-commerce, pues hemos visto el caso de uso de email marketing, que ya estáis integrados con MailChimp, para poder tener insights en directo, ¿no? Y sin tener que estar mirándolo cada 2x3, sino cuando te avisa Gretel de si está yendo bien, mal, regulín o lo que sea que te quiera avisar, ¿no? ¿Qué otras cositas, pensando en empresas e-commerce que sé que es uno de vuestros verticales más potentes? Sí, pues sobre todo en la parte de performance, el CPA, ¿no? El que tenga un impacto directo en negocio, es decir, yo estoy invirtiendo tanto, ahora tengo una conversión que me va bien, ahora ha pasado mucho, ¿no? En todo el tema de Facebook Ads, con las limitaciones de Apple, pues que la attribution es más complicada y se están disparando los costes. Poder saber cuando eso pasa, ¿no? Es decir, llevo invirtiendo, y esto es un caso real, llevas invertido 100.000 euros
en una scale-up que hablé ahora hace unas semanas, llevo invertido 100.000 euros. No puede ser que me dé cuenta que los leads que me llegan no son cualificados al cabo de 2 o 3 semanas. Porque es que he invertido durante 2 o 3 semanas ese dinero, que es dinero quemado, porque me han llegado leads que no son buenos. Entonces, cualquier métrica que tú puedas ver dentro de la plataforma de Facebook Ads, de Google Ads, de Google Analytics 4 ahora que está cambiado, o de MailChimp, que son las 4 integraciones que tenemos nosotros, todas esas 4 integraciones, nosotros te sacamos cualquier insight que hay ahí dentro de forma proactiva y te lo mandamos por Slack o por correo electrónico para que lo tengas ahí y puedas reaccionar de forma inmediata. Tanto para bien como para mal, ¿no? Ahora ponía el ejemplo malo, de decir, estoy quemando pasta en performance, pero también la parte buena, ¿no? De decir, yo tengo un pico de tráfico, yo quiero saber cuándo eso está pasando para poder aprovechar ese hype, ¿no? ¿Qué ha pasado? Es algo que ha venido el Black Friday, es algo que en cierto país pues es festividad y hay más gente que está mirando un producto concreto. Al final, en ver esa información en herramientas pasivas, ¿no? En esos dashboards, pues es difícil darte cuenta de todas esas cosas o te das cuenta tarde y nosotros creemos que podemos tratar mejor el dato para dártelo de forma proactiva y que puedas reaccionar de forma inmediata. Comentabas que lleváis un añito, ¿no? En este año pues se ha desarrollado el producto, se han lanzado diferentes integraciones fundamentales para comprobar que esto funciona y demás, ¿no? ¿Cómo montas el proyecto, ¿no? Tú viniendo de VC, ¿es bootstrap? ¿Levantáis financiación? ¿Son Friends and Family, Business Angels, Venture Capital? Pues sí, es levantando financiación y supongo que es porque es lo que yo sabía hacer y empecé a validar con el mercado y al final pues mi network iba más en hablar con inversores y de ahí de forma orgánica acabó saliendo una ronda y también pensando en esa visión global y realmente viendo que esto podía ser un proyecto muy grande, pues sí que decidimos financiarnos para tener los recursos y rodearnos bien a nivel de equipo, pero también rodearnos bien con gente que lo había hecho antes, ¿no? En el mismo sector o que habían montado otros proyectos. En la primera ronda sí que entraron pues varios angels que han montado proyectos muy, muy grandes de software y nos han ayudado mucho, ¿no? en poder validar todas esas hipótesis iniciales y por eso decidimos levantar financiación. El proyecto se juntaron varios factores. El principal es cuando conocí a mi socio, ¿no? Pero yo al final tomé la decisión de salir de InvestReady porque tenía este proyecto en mente pero antes de eso yo decía, yo voy a emprender, pero no sé si va a ser ahora o va a ser en 3, 4 años. Va a ser cuando yo tenga claro, ¿no? Que encuentre la gente con la que quiero trabajar y un proyecto que me motive a 10 años, ¿no? Que me apasione el sector, que me apasione la problemática y eso se juntó cuando conocí a Alex y empezamos Gretel y ya de forma orgánica empezamos a hablar con gente y dio la casualidad, ¿no? que un scout de Andresen Horowitz se interesó y quiso entrar en la ronda y obviamente pues esto después también facilita que entre el resto. No está mal. Veía en Crunchbase, que esto creo que no está actualizado, que habéis levantado 150.000 euros y salía, ¿no? Lanai Partners, Francis Plaza, Quincho Cortés, viejo conocido por haber sido country manager en España de Shopify, y Didac Lee, también un referente en el mundo tecnología, emprendimiento, startups, Venture Capital, ¿no? Esto supongo que son los business angels que hablas del principio y luego habéis cerrado una ronda más grande, ¿o me equivoco? Sí, nosotros esos 150.000 fueron los primeros y en total este primer año hemos cerrado $500.000, que después dimos entrada a un par de fondos de Venture Capital, que esto aún no lo hemos anunciado y estas cosas nunca se pueden decir o si no, así que me voy a callar por si acaso. Bueno, muy bien, muy bien. De primicia en primicia, vamos. Prácticamente se cierra la ronda sin clientes, ¿no? Lo que ahora, no sé si tú crees, ya que
me da la sensación de que habéis montado una empresa muy al estilo americano, ¿no? Muy de producto, con un buen equipo, y aunque hablábamos antes, ¿no? Con Clasea, si ser lean o ir montando un producto y luego hacer un lanzamiento a lo grande, pero me da la sensación que es poco a poco, con integraciones y demás. ¿Crees que este modelo, hoy en el 2023, que parece que el mundo se ha roto, ¿no? ¿Es posible con esta mentalidad, ¿no? Al principio sin clientes, seguir esta estrategia de fundraising? Sí, es muy interesante porque al final nosotros lo hemos vivido todo, ¿no? Yo creo que es súper importante tener una visión a largo plazo y esto sí que yo siempre lo he tenido muy claro, ¿no? Y obviamente, pues si tienes una visión a 10 años, pues no puedes estar 5 años para llegar ahí, ¿no? Y financiándote para aguantar esos 5 años, tienes pues que ir rápido y empezar a facturar lo antes posible. Pero sí que pensando a largo plazo, acabas montando un proyecto, ¿no? Que al final cuesta lo mismo montar un proyecto pensado para vender solo a Barcelona que globalmente, ¿no? Y obviamente depende del proyecto, pero en B2B SaaS, ¿no? Que es proyectos súper escalable, al final son suscripciones todo recurrente, que cada mes, ¿no? Te van pagando si el producto es bueno. Si tienes esa mentalidad a largo plazo, cuando encuentras ese product market fit, da el clic, puedes montar algo mucho más grande, ¿no? Y por eso, pues, decidimos y teníamos esa ambición, la tenemos, de hacer un proyecto global, pero obviamente, pues, las situaciones macro cambian y tienes que adaptarte, ¿no? Y no puedes depender simplemente de rondas. Y yo, pues, siempre había vivido casi el dinero es gratis, que no es así, ¿no? Pero sí que los últimos 2-3 años ha sido una locura de financiación, que yo habiendo estado al otro lado es que los buenos deals vuelan, tal cual. Llegaba algo y yo lo veía un lunes y es que el viernes ya había invertido uno, el otro, y parecía que era todo la prisa, que la gente invertía casi sin haber estudiado a fondo el negocio. Esto ya se ha acabado. Nosotros, pues, hemos visto esto dentro de Gretel y al final, siguiendo, ¿no? Con esa mentalidad a largo plazo y la ambición de montar algo muy grande, creemos que es importante, pues, ir validando hitos, ¿no? Y estos hitos, pues, van cambiando y tienes que ir adaptándolo con el mercado. A lo mejor, pues, hace 2-3 años podías permitirte voy a ofrecer el producto gratis, voy a tener usuarios, que esto es muy americano, ¿no? Voy a tener un producto súper bueno, que se viralice solo, que los usuarios tengan mucha interacción y después lo voy a monetizar. Yo creo que ahora es más complicado y tienes que ir a buscar esos ingresos mensuales lo antes posible y en esas estamos, pero sí que siempre pensando a largo plazo, siempre y cuando no te destruya el proyecto, ¿no? Que puedas llegar ahí. De hecho, nosotros cambiamos un poco no te diría que pivotamos, pero sí que tiramos un poco el foco. Al principio, pues, estamos desarrollando la visión a 3 años vista y nos dimos cuenta, ¿no? Al cabo de, te diría, 4 o 5 meses de que empezamos, que teníamos que ofrecer una primera versión que se pudiera monetizar lo antes posible. Y ahí sí que pusimos el foco, quitamos, porque al final los recursos también son finitos, ¿no? Por mucho capital que puedas levantar, no tienes que poner foco y pusimos el foco, ¿no? En el valor que habíamos descubierto en el mercado y esto ayuda, ¿no? También a ser más lean, a tener ingresos lo antes posible y que después, si tiene que llegar otra ronda, que venga de forma más orgánica porque has demostrado ese product market fit, estás en la fase ya de traction y tiene más sentido que te entre ese capital, ¿no? Porque al final sabes dónde invertirlo, lo puedes invertir de forma más eficiente y antes, pues a lo mejor una startup pre-revenue, pre-producto levantaba 2 millones, pero es que con esos 2 millones no sabes qué hacer. Nosotros sí que hemos levantado medio millón, pero al final pues teníamos muy claro en qué invertirlo, cuánto nos duraba y cuál es el siguiente hito que queríamos conseguir.
Hablabas de monetización. No sé si te metes en Gretel, ¿no? Tampoco hay un pricing plan abierto. Me imagino que estáis en fase beta, ¿no? También. Y luego la pregunta de la fase beta, de la monetización y del modelo un poco americano con el tema del lanzamiento, ¿no? Creo que hablamos nos conocimos en Web Summit hace unos meses y creo que hablábamos Correcto. de Product Hunt. No sé Ujú. si se está cociendo o es otra primicia que vamos a lanzar aquí en el podcast o no se puede contar. Sí, sí, eso sí que no depende de nadie más. Estamos trabajando en ello, tanto el lanzamiento de Product Hunt. De hecho, hemos hecho un rediseño de la web que ahí sí que incluimos ya todo el pricing, está ya todo validado con nuestros beta testers. Lanzaremos con un modelo reverse free trial, que al final es intentar coger lo mejor del free trial y del freemium. Lo que yo me encontraba viendo pues muchos modelos en B2B SaaS es el free trial es buenísimo para monetizar porque le pones un límite al cabo de X días al cliente para que pague y si no, pues deja de utilizarlo. Y el freemium tiene una parte muy buena, ¿no? Que es puedes tener esa viralización porque no tienes ninguna barrera, pero cuesta más monetizar. Y el reverse free trial, que es con el que lanzaremos nosotros, es yo te ofrezco, ¿no? Durante tantos días toda la experiencia de producto, pero si no conviertes al cabo de esos días, porque al final hay gente que percibe el valor en un día, hay gente que lo percibe en 7 y hay gente que a lo mejor tarda 30 días, ¿no? Pues yo te hago el downgrade, ¿no? Que esto no es nada nuevo, lo han utilizado pues Yeah. empresas como DocuSign y Dropbox y intentas coger un poco de las No lo dos. había oído el tecnicismo, pero tiene sentido. O sea, que Product Hunt, exclusiva, ¿no? Dentro de poco saldrá, para el que no conozca, es un marketplace o plataforma americana en la que un montón de empresas de producto dan ahí a testear los productos a gente early adopter que está dispuesta a descargarse esa app, ese producto, de manera gratuita o muchas veces incluso con descuento o algo así, ¿no? Sí. Y te dan el feedback, ¿no? Igual consigues el Product of the Day y tener 1000 descargas en un día, ¿no? Pero lo más probable es que no se convierta en un cliente esos 1000, ¿no? Y que acabes teniendo a lo mejor, pues no sé, un porcentaje X, que suele ser bajo, de gente que luego acaba pagando, ¿no? Lo que sí que tienes es mucho feedback en muy poco tiempo y además un sello de calidad de, oye, esto salió en Product Hunt y hemos estado tal número en la lista, ¿no? Se parece un poco el funcionamiento, no sé si me lo compras o no, tipo Kickstarter, ¿no? A nivel de, ha sido el top 3 de la lista, entonces la gente un poco por FOMO dice, pues mira, pues me lo voy a descargar. Si es el top 3, vamos a ver esta de productividad, a ver qué tal funciona, tal, ¿no? Sí, es un poco un sello, ¿no? Que es lo que busca cualquier startup al principio que no tienes nada y dices, bueno, voy a buscar un sello que me valide lo que estoy haciendo, siendo pues Product of the Day o Product of the Month ayuda. Pero después es sobre todo el feedback, ¿no? El poder meter a mucha gente, primero ver que el producto no se rompa, ¿no? Cuando tienes todo ese pico de tráfico que aguante y después que les puedas aportar valor y es gente que es early adopter, que ya está acostumbrada a probar Claro. productos que están en fase MVP y obviamente pues el producto tiene que ser bueno, aportar valor, pero están acostumbrados, ¿no? Si hay algún fallo al principio, pues no son los típicos que no te van a volver a contactar. Seguramente, pues, si mejoras esa funcionalidad, ese tipo de insight, ¿no? En nuestro caso, pues al cabo de 2 o 3 meses lo pueden volver a probar, ¿no? Por eso sí que queremos lanzarlo lo antes posible y estamos trabajando en ello para hacerlo ya de ya. Brutal. Entramos ya en fase final del programa, Martí. ¿Qué crees que se está haciendo mal en e-commerce? En e-commerce, concretamente en e-commerce, no te sabría decir, pero ligado también con la pregunta que me has hecho al principio de cuál es tu marca, que hemos hablado de Shopify, ¿no? El hecho que ayudaban a montar negocios de forma muy fácil, montar la web, vender productos online. Yo creo que hasta ahora no han pasado, ¿no? a esa fase de te voy a ayudar, te voy a automatizar todo ese proceso en que optimices ese crecimiento, esas campañas. Y esto
pues lo está empezando a hacer Shopify, te lo está empezando a permitir también Facebook y Google con sus recomendaciones. Siguen siendo muy biased, porque si tú te fijas en los insights o recomendaciones que te puede dar Google Ads, son casi invierte más, ¿no? Están muy biased en su propio negocio. Yo te voy a recomendar que optimices tus campañas invirtiendo más en mi propia plataforma, que es normal, pero creo que esto es la tecnología de inteligencia artificial y cómo tratar los datos, que está evolucionando muy rápido, y veremos, ¿no?, en los próximos 5 años que esto se va a mejorar muchísimo, y muchos negocios que tienen pues negocios, el ejemplo de Shopify, pues sin mucho esfuerzo van a ser capaces de tener una gestión del negocio como una empresa que tiene pues 200 analistas trabajando para ello, porque tienen esas recomendaciones, esos insights, ya sea desde Gretel o ya sea pues directamente desde la plataforma, ¿no?, que nos puedan ofrecer y realmente sirvan para optimizar todo eso. ¿Y cuáles son los medios, ¿no?, qué podcast, blog no puede faltar en tu día a día, en tu semana, para informarte? Pues hace poco he descubierto uno que se llama Marketing AI Institute, que son unos americanos que fueron pioneros en hablar de cómo la inteligencia artificial estaba impactando en marketing, y los descubrí ahora hace poco y la verdad es que es una pasada. Aún me quedan muchos podcasts porque llevan ya un año Vale, es un haciendo los podcast, ¿eh? podcasts. Tienen de todo. Si os metéis en la web, tienen un podcast, tienen reports de centenares de hojas hablando de cómo impacta esto, la inteligencia artificial en marketing, tienen sus propios cursos. Es una pasada, ¿verdad? Y llevan 5 años, creo, haciendo y hablando de esto, y ahora parece que todo ha explotado, pero estos ya estaban desde el principio, y el podcast es muy bueno. Oye, y ya que sacas el tema del AI y demás, no hemos comentado, que no sé si habrá integración pronto, no hemos comentado el trending topic de moda, ¿no? Que no es Shakira, sino ChatGPT, ¿no? ¿Lo has probado tú a nivel personal, a nivel Gretel? ¿Y puede haber en el futuro, ¿no?, integración con ChatGPT? Sí, yo lo he probado más a nivel personal, no tanto para Gretel, porque al final, por un tema de foco que comentamos antes, pues intentamos mantener el foco en lo que estamos haciendo, y sí que se pueden hacer muchas cosas, muchas integraciones, pero nosotros tenemos nuestro propio buscador interno, y sí que en un futuro pues lo podríamos plantear, pero por un tema de foco no, a nivel de producto no lo integraremos de momento. Muy bien. Martí, ¿quién crees que se tendría que pasar por el podcast? Pues mucha gente. Seguro que tienes a mucha gente interesante para entrevistar, pero no sé si has hablado con Carlos Otermin, que es el ¿No? CEO de Lazada en Filipinas, y es un e-commerce Lazada, sí, conozco. que les adquirió Te iba a decir, ¿no? Lo compró. ¿Cómo era? Alibaba. Alibaba, exacto. Sí. Y él lleva toda la parte de Filipinas, y tiene muchísima experiencia en e-commerce, pero Y sería muy interesante. por el apellido, ¿él habla español? Sí, él es de Madrid. Vale, no, es que, claro, un apellido tan internacional. En este podcast es de habla hispana, así Sí, que esto me lo es apunto. el típico negocio que salió de Rocket Internet, lo montaron Ya. ahí, pero desde Europa, y ahí contrataron a muchos europeos, y él estuvo pues desde el principio, y ha acabado liderando toda la parte de Filipinas. Buenísimo, pues nada, para los que hayáis llegado hasta aquí, Gretel va dejando miguitas de pan, te da tus insights y puede ayudar mucho a los e-commerce, ¿no? Tanto campañas de email, campañas de paid, ¿no? A tener ese becario 24/7, con todos los respetos a los becarios, que no nos los vamos a cargar ahora, ni a los contents se los va a cargar GPT, pero sí ayudar a anomalías que decíamos antes o a cualquier cosa, ¿no? Así que, bueno, me ha parecido muy interesante tu experiencia, tu background, cómo has ido connecting the dots hasta lanzar este proyecto, ¿no? Y nada, esperamos que salga pronto en Product Hunt, ser esos early adopters. Y nada, no sé, Martín, minuto de oro, ¿dónde te puede contactar la gente o qué nos quieres contar ya para cerrar?
Nada, yo sí que soy bastante activo en Twitter, así que cualquiera que me quiera contactar por ahí, encantado de hablar. Y nada, espero, pues eso, con el lanzamiento y todo, pues tener mucha gente que nos dé feedback de nuestro producto, que al final es lo que nos permite seguir aprendiendo y seguir mejorando la experiencia para cualquier persona que está haciendo campañas de marketing digital, ya sea un e-commerce o no. Perfecto, Martí. Pues gracias y nos vemos en la próxima. A ti, Alejandro, muchísimas gracias. Abrazo. Chao. Chao.